Fernández, el candidato a presidente por el Frente de Todos, en la fórmula con Cristina Fernández de Kirchner, dijo hace unas horas a un medio local que no tiene intención de incumplir en el pago de las obligaciones de su país. Cuando aún los argentinos y los inversionistas están digiriendo la realidad de los 15 puntos de ventaja sobre la fórmula Macri-Pichetto en las primarias del domingo. Fernández cree que el país necesita cambiar de modelo económico, que no se está vendiendo suficiente soja para traer suficientes dólares, ha declarado. Responsabiliza además a Mauricio Macri por el desplome en el valor de los activos argentinos de las últimas horas, calificando a su gobierno como terrible, como merecedor del castigo de los ciudadanos en estas primarias. Y lo señala a Macri como único responsable de la situación que está atravesando el país. Horas antes, el presidente declaró que el desplome en los mercados debería motivar a la autocrítica en el kirchnerismo porque debe construir la credibilidad que no tiene. Esas son, digamos que las últimas declaraciones de los dos frentes. Saludo al economista Arturo Porzecanski en Washington, profesor en la American University, para hablar de estos temas, de las señales que hemos recibido de ambos bandos, Arturo, cuando todavía viene la elección de octubre, y quizá preguntarte si para ti esto ya es un game over para Mauricio Macri y, como algunos sugieren, el presidente se tendría que portar como presidente y no como candidato. No, yo creo de que todavía pudiera ser el caso que la dupla Fernández pierde algunos lugares y la de Macri gana algunos lugares y así tienen que ir al balotaje. Pero de todas maneras el punto es cuál debiera ser el comportamiento de ambos bandos en los días y semanas que hay entre ahora y octubre, y no me gusta lo que estoy viendo. ¿Qué no te gusta? Porque además hay que hablar de lo inevitable, que no es urgente, pero es inevitable. Por ejemplo, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que para muchos nos ha parecido desde hace tiempo que es indispensable, no hay de otra, renegociarlo. Yo creo de que sería importante que ambas partes reconozcan que no es en interés de nadie de que los mercados sigan cayendo, la economía se siga empobreciendo, la incipiente recuperación económica se aborte y sea todo un drama llegar a octubre, ni que hablar a diciembre. Y entonces lo que debiéramos estar viendo es una colaboración, es una... especialmente por parte de la dupla Fernández, que es la que asusta a los inversionistas nacionales e internacionales. Ellos deberían hablar bien y comprometerse a apoyar los objetivos del programa argentino con el Fondo Monetario, que son bajar la inflación, bajar el déficit fiscal, poder volver a los mercados financieros y poder alimentar una recuperación económica valedera. Pero has oído antes de las primarias los comentarios de la propia Cristina Fernández, y aquí el factor Cristina en esa fórmula es lo primero que asusta. Sí, por eso yo creo de que pudiéramos tener en las próximas semanas un escenario tan negativo que al fin y al cabo quien gane en octubre o quizá en noviembre, si es que hay un ballotaje, va a ser ganar una batalla pero perder la guerra. Es decir, quien sea que termine ganador va a heredar una economía en profunda recesión económica, con terribles problemas inflacionarios, con una moneda totalmente devaluada y quién sabe, con reservas del Banco Central exhaustas. A nadie le debería convenir eso, y me lamento que no estamos viendo una cooperación entre ambos bandos para evitar ese escenario. ¿Qué ejemplos te da la región, nos ofrece la región para hablar del tipo de conductas o de señales que deberían aclarar, aligerar este ambiente? Sí, efectivamente, no hay por qué reinventar la rueda. Por ejemplo, en el 2002, cuando Lula da Silva era candidato por cuarta vez a la presidencia de Brasil y ahora sí estaba arrancando su candidatura y las encuestas lo mostraban adelante, los mercados financieros en 2002 se pusieron muy nerviosos con la posibilidad de que Lula fuera electo presidente, y Lula se dio cuenta
fue patriota en aquella época, se dio cuenta que a él no le convenía heredar un país destrozado. Entonces él salió con una carta al pueblo donde se comprometió a políticas económicas, fiscales y monetarias y otras sensatas, y en concreto a eliminar el déficit fiscal, en bajar la inflación, etcétera, inclusive a llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario, y entonces se calmaron las aguas, y cuando Lula fue electo presidente y tomó mando, las cosas ya andaban bien. Ese es uno de muchos ejemplos que se pueden tomar dentro de lo que es la historia de Latinoamérica. Otro punto que también resulta de interés es la personalidad de un Alberto Fernández con Cristina Fernández, la conformación incluso, por ejemplo, de la justicia argentina de la mano de la propia Cristina Fernández. ¿Y cuánto aguanta esta fórmula, conociendo el prólogo que los une cuando en tiempos de Néstor Kirchner, por ejemplo? Es verdad, porque ya es problemático para los inversionistas la candidatura de Alberto Fernández si fuera sola, porque él ha tenido tantas y contradictorias posiciones que uno no tiene la más mínima idea de lo que él va a hacer o lo que no va a hacer, así que hay que aclarar eso. Pero aparte, claro, viene casado de Cristina Kirchner y parece que ella no se arrepiente de nada. Así que es un problema de una tensión que va a haber interna en esa dupla que complica las cosas aún más. Con razón los inversionistas están asustados. Por último, ¿ves a la Fernández, la fórmula Fernández, interesada, motivada en vista de las circunstancias de las últimas horas en aclarar su programa, o ves más bien como estrategia política el no aclararla? Pareciera, ¿no? Uno no quisiera extrapolar desde las últimas 48 horas, pero no han sido señales positivas de ninguno de los dos bandos, y eso es lo que me preocupa, de que vamos a tener tasas de interés altísimas que van a eliminar la recuperación económica, sí, devaluación del dólar, inflación, etcétera, un periodo económico financiero desastroso en las semanas que vienen, que va a convertir al ganador en un ganador pírrico. Pues ahí está, en la perspectiva clarísima de Arturo Porzecanski. Te llevé a Washington cuando estás en Nueva York. Gracias, Arturo. De nada.